Bienvenidos a un nuevo video. Hoy haremos un recorrido por la carrera de un actor que redefinió por completo la comedia en los años 90 y principios de los 2000, un artista que reescribió las reglas del humor físico con una energía desbordante y un rostro capaz de adoptar cualquier expresión imaginable. Hablamos de Jim Carrey, el actor que en su momento llegó a considerarse el más famoso del planeta. Pero a pesar de su éxito, también enfrentó duras críticas, fracasos estrepitosos y etapas que pusieron en duda su vigencia dentro de Hollywood. Por eso, en este video, repasaremos toda la filmografía de Jim Carrey, las 37 películas y series que protagonizó, ordenadas desde las peores hasta llegar a la que se podría considerar la mejor de toda su carrera. Prepárate para un viaje a través de la genialidad, la controversia y la evolución de uno de los actores más carismáticos y versátiles del cine moderno. Así que, ponte cómodo y comencemos. Esta película, sin dudas, representó el punto más bajo de la carrera de Jim Carrey. En el puesto 37, nos encontramos con un thriller polaco-estadounidense llamado Crímenes Oscuros. Aquí, Carrey interpreta a un detective obsesionado con un caso sin resolver que se parece sospechosamente a los crímenes descritos en un libro. A pesar de su intento por un papel dramático y sombrío, la película fue universalmente destrozada por la crítica, obteniendo un infame 0% en Rotten Tomatoes. Se le criticó su ritmo lento, su trama confusa y una atmósfera deprimente que no lograba conectar. Es el Jim Carrey más irreconocible y, lamentablemente, el más olvidable. Hay obsesiones que nos consumen, y luego está la obsesión de Jim Carrey con un número. El puesto 36 es para El número 23, un thriller psicológico donde Carrey interpreta a Walter Sparrow, un hombre cuya vida se descontrola tras leer un libro que parece reflejar su propia historia, todo girando en torno al enigmático número 23. La ironía es que el propio Carrey se obsesionó con este número en la vida real mucho antes de la película. Aunque la premisa era intrigante, la ejecución fue un desastre para la crítica, que la calificó de confusa y por momentos ridícula. Un intento fallido de replicar el éxito de grandes thrillers, que terminó siendo un puzzle con piezas que no encajan en absoluto. 20 años después, intentaron recapturar la magia, pero a veces es mejor dejar los clásicos en paz. En el puesto 35 tenemos la secuela tardía, Tontos y Más Tontos 2. Lloyd y Harry regresan para un nuevo viaje por carretera, esta vez en busca de la hija perdida de Harry. Si bien recuperó a los actores originales y a los directores, la chispa ya no estaba. La mayoría de los chistes se sintieron forzados, reciclando el humor de la original sin su frescura. Fue un caso de demasiado poco, demasiado tarde, demostrando que el humor irreverente y anárquico de 1994 no siempre envejece bien cuando se intenta recrear 2 décadas después. ¿Puede el hombre de las 1000 caras convertirse en un encantador de pingüinos? El estudio creía que sí. En el puesto 34 se ubica Los pingüinos de papá, una comedia familiar basada en un libro infantil. Carrey es un exitoso agente inmobiliario cuya vida perfectamente ordenada se pone patas arriba cuando hereda 6 pingüinos. Aunque es una película inofensiva y tiene momentos tiernos, se sintió como un proyecto genérico y predecible, muy por debajo del talento de su estrella. La crítica la vio como una comedia familiar del montón, donde los pingüinos generados por computadora tenían más carisma que el guión. Un trabajo flojo en la carrera de un genio. En Las Vegas, la magia puede ser una ilusión cruel, y a veces, las películas sobre magos también. Llegamos al puesto 33 con el increíble Burt Wonderstone. Aquí, Carrey no es el protagonista, sino el antagonista, un mago callejero y extremo llamado Steve Gray, que amenaza la carrera de los magos tradicionales interpretados por Steve Carell y Steve Buscemi. A pesar de un elenco de comedia de primer nivel, la película nunca encontró su truco. Carrey está desatado, y es quizás lo más memorable, pero la historia es débil y poco inspirada. Sirvió más como una parodia olvidable que como una comedia mágica memorable. ¿Cómo se sigue el éxito de un personaje que se convirtió en un fenómeno cultural? Con una secuela que duplica la apuesta, pero no la calidad. En el puesto 32 está Ace Ventura, un loco en África. Esta vez, el detective de mascotas viaja a África para encontrar un murciélago blanco sagrado. La película recaudó más que la original, pero la crítica fue mucho más dura. Se le acusó de ser más ruidosa, más irritante y menos inteligente que su predecesora. La escena del rinoceronte es icónica, sí, pero la película en su conjunto se siente como un eco exagerado de la primera.
Antes de ser una superestrella, un joven Jim Carrey tuvo que lidiar con vampiros en su primera película como protagonista. Viajamos a 1985 para el puesto 31 con Yo amo a un vampiro. En esta comedia de terror adolescente, Carrey interpreta a Mark, un joven virgen que es seducido por una vampiresa centenaria que necesita su sangre para mantener su juventud. La película es un claro producto de los años 80, con un humor simple y una trama absurda. Aunque hoy se ve como una pieza de museo, es fascinante ver a un Carrey de 23 años, lleno de energía, mostrando destellos del comediante que pronto conquistaría el mundo. Esta película es un remake de una comedia de los años 70, que prometía una sátira sobre la clase media y el sueño americano, pero se quedó a medio camino. El puesto 30 es para Las locuras de Dick y Jane. Jim Carrey y Téa Leoni son una pareja adinerada que, tras perderlo todo, decide dedicarse al robo para mantener su estilo de vida. Aunque Carrey tiene espacio para su comedia física, la película no es lo suficientemente afilada en su crítica social ni lo suficientemente graciosa en sus gags. Se sintió como una oportunidad desperdiciada, que a pesar de un buen desempeño en taquilla, fue rápidamente olvidada por el público y la crítica. ¿Y si dijeras sí a todo durante un año? Esa es la premisa que impulsa el puesto 29. Sí, señor. Jim Carrey interpreta a Carl, un hombre deprimido cuya vida cambia radicalmente cuando asiste a un seminario de autoayuda y se compromete a aceptar cualquier oportunidad que se le presente. La película es una vuelta a la fórmula de comedia de concepto que también le funcionó en los 90. Es entretenida, optimista y tiene momentos muy graciosos. Sin embargo, no arriesga demasiado y se siente como una versión más ligera y menos memorable de sus películas anteriores. Un sí agradable, pero no un sí rotundo. ¿Qué pasa cuando la doble personalidad no es solo una idea, sino dos personas luchando por el mismo cuerpo? El puesto 28 es para una de las colaboraciones más controvertidas de Carrey con los hermanos Farrelly, Irene, Yo y mi otro yo. Jim Carrey es Charlie, un policía con un trastorno de identidad disociativo, que libera a su alter ego agresivo y vulgar. La película empuja los límites del buen gusto con un humor crudo y a menudo ofensivo. Para algunos, es una comedia audaz y sin complejos. Para otros, un desastre de mal gusto. Es una de las películas más divisorias de su carrera. Una comedia negra dirigida por Ben Stiller y protagonizada por un Jim Carrey aterradoramente obsesivo. Suena genial, pero el público de 1996 no estaba preparado. El Dr. Cable se lleva el puesto 27. En esta película interpreta a un instalador de cable solitario y mentalmente inestable, que se aferra a uno de sus clientes, aterrorizando su vida. Fue el primer fracaso comercial de Carrey en la cima de su fama, porque el público esperaba al comediante de las muecas y recibió un thriller psicológico disfrazado de comedia. Con el tiempo, se ha convertido en una película de culto, apreciada por su audacia y su oscura crítica a la cultura televisiva. En una de las películas de superhéroes más extravagantes y coloridas de la historia, ¿quién podría interpretar al villano más histriónico? Solo había un hombre para el trabajo. En el puesto 26, recordamos a Jim Carrey como el Acertijo en Batman Forever, con su traje verde lleno de signos de interrogación y una energía maníaca que roba cada escena. Carrey se apoderó de la película. Su interpretación es puro exceso, perfectamente alineada con la visión de neón de Joel Schumacher. Aunque la película es a menudo ridiculizada, la actuación de Carrey es innegablemente entretenida, y uno de los pocos elementos que muchos todavía defienden de esta caótica y campestre aventura en gótica. Tras conquistar el mundo, Jim Carrey quiso demostrar que podía ser el próximo Frank Capra o James Stewart. El puesto 25 es para su intento más serio en esa dirección, The Majestic. Ambientada en los años 50, Jim Carrey interpreta a un guionista de Hollywood que sufre amnesia y es acogido por un pequeño pueblo que lo confunde con un héroe de guerra perdido. Es una carta de amor al cine clásico, con un mensaje sincero y patriótico. Sin embargo, la crítica la consideró demasiado larga, sentimental y predecible. Fue un noble esfuerzo de Jim Carrey por un papel dramático clásico, pero no logró convencer al público ni a los expertos. Charles Dickens, con captura de movimiento y el sello de Robert Zemeckis,
El puesto 24 lo ocupa la adaptación animada de Los fantasmas de Scrooge. En ella, Jim Carrey no interpreta un papel sino 8, incluyendo a Scrooge en todas sus edades y a los 3 fantasmas de la Navidad. Esta proeza actoral es lo más destacado de la película. Utilizando la tecnología de captura de movimiento, Carrey pudo dar vida a múltiples personajes con una versatilidad asombrosa. Aunque el estilo visual resultó inquietante para algunos, la dedicación de Jim Carrey al material original es innegable y ofrece una de las versiones más fieles del avaro Ebenezer Scrooge. ¿Cómo llenar los zapatos de una leyenda animada y darle vida a uno de los personajes más icónicos de la Navidad? Con prótesis, un traje de Jack y una paciencia infinita. En el puesto 23 tenemos a Jim Carrey como la criatura verde y peluda en El Grinch. El maquillaje, diseñado por el legendario Rick Baker, era tan tortuoso que Carrey tuvo que ser entrenado por un agente de la CIA para aprender a soportar el dolor. Su actuación es un torbellino de energía caótica, una interpretación física que eleva una película visualmente deslumbrante pero con una narrativa irregular. Es Jim Carrey en su máxima expresión de hombre caricatura. Una persona es una persona, no importa lo pequeña que sea. Esa es la lección en el corazón del puesto 22, Horton y el mundo de los quién. En esta adaptación animada, Jim Carrey presta su voz al elefante Horton, quien debe proteger a una microscópica comunidad de las amenazas de su jungla. A diferencia de El Grinch, esta película fue aclamada por su fidelidad al espíritu de la obra del Dr. Seuss y su cálido mensaje. La actuación vocal de Jim Carrey es fantástica, llena de la ternura y la determinación que el personaje requiere. Es una película encantadora que demuestra que su talento vocal es tan impresionante como el físico. Cuando el primer diseño del erizo azul más famoso de los videojuegos fue revelado, Internet explotó de ira. Pero un rediseño y un villano magnético lo salvaron todo. El puesto 21 es para Sonic la película. El éxito de esta película recae en gran medida sobre los hombros de Jim Carrey como el malvado Dr. Robotnik. Regresó a sus raíces de los 90, con una actuación grandilocuente, llena de bailes extraños y una energía eléctrica que recordaba a sus personajes más icónicos. Fue un regreso triunfal a la comedia que el público tanto extrañaba, y la razón principal por la que muchos conectaron con la película. Más grande, más acción y un bigote aún más impresionante. La secuela de Sonic subió la apuesta y también la locura de su villano. En el puesto 20 encontramos Sonic the Hedgehog 2. Jim Carrey vuelve como un Dr. Robotnik aún más desquiciado, exiliado en un planeta de hongos y con sed de venganza. Si en la primera película estaba desatado, aquí rompe la correa por completo. Su actuación es aún más física y maníaca, consolidando a su Robotnik como uno de los grandes villanos de las adaptaciones de videojuegos. Carrey amagó con retirarse después de esta película, y de haberlo hecho, habría sido una despedida a la altura de su legado cómico. Una historia de amor tan increíble que solo podría ser real. En el puesto 19 está I Love You, Philip Morris. Basada en hechos reales, Jim Carrey interpreta a Steven Russell, un estafador brillante que se enamora perdidamente de su compañero de celda, Philip Morris, interpretado por Ewan McGregor. La película combina géneros con audacia, comedia romántica, drama carcelario y una historia de fugas tan insólita como emotiva. Fue un papel valiente y arriesgado para Carrey, quien logra equilibrar su característico humor con una vulnerabilidad genuina. Sin embargo, su enfoque abiertamente romántico entre dos hombres generó cierta incomodidad en la industria y en parte del público, lo que afectó su distribución y su recepción comercial. Aún así, sigue siendo una joya subestimada dentro de su filmografía. En un mundo de infortunios, a veces el villano es la parte más entretenida. Llegamos al puesto 18 con Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados. Jim Carrey interpreta al malvado Conde Olaf, un actor terrible y maestro del disfraz que intenta robar la fortuna de los huérfanos Baudelaire. Este papel fue un lienzo en blanco para él. No solo interpretó a Olaf, sino también a sus ridículos alter egos, como el Capitán Sham y el herpetólogo Stefano. La película captura a la perfección el tono gótico y melancólico de los libros, y la actuación camaleónica de Jim Carrey es el pegamento que une toda la encantadora miseria.
¿Y si 3 alienígenas peludos y de colores aterrizaran en tu piscina en Los Ángeles? Esa es la premisa de la alocada comedia musical que ocupa el puesto 17. Las chicas de la Tierra son fáciles. Mucho antes de ser una megaestrella, un joven Jim Carrey interpreta a Whiplock, uno de los extraterrestres, junto a sus entonces desconocidos compañeros Jeff Goldblum y Damon Wayans. Es una película de culto de los 80, absurda y colorida, y un documento fascinante para ver los inicios de Carrey, donde ya demostraba su increíble capacidad para la comedia física, incluso bajo capas de maquillaje y pelo falso. Un detective de mascotas con un peinado imposible y una ética de trabajo cuestionable. El personaje que lo cambió todo. El puesto 16 es para el nacimiento de un ícono, Ace Ventura, detective de mascotas. En 1994, nadie sabía quién era Jim Carrey. Después de esta película, todos lo sabían. La crítica la odió, pero el público la amó, convirtiéndola en un éxito masivo. Fue Carrey quien creó gran parte de la personalidad de Ace, desde su forma de hablar hasta sus gestos. Fue la introducción al mundo de un nuevo tipo de comedia, una que era física, anárquica y completamente impredecible. Dos amigos, un maletín lleno de dinero y un viaje a Aspen en una furgoneta con forma de perro. La comedia que definió la estupidez para una generación. En el puesto 15, celebramos a Lloyd Christmas y Harry Dunn en Tontos y Muy Tontos, o como también se le conoce en algunos países, Tonto y Retonto. Lanzada el mismo año que Ace Ventura y La Máscara, consolidó a Jim Carrey como el rey indiscutido de la comedia en esos tiempos. La película es implacablemente tonta, pero debajo de las bromas escatológicas hay una extraña dulzura en la amistad de sus protagonistas. La química entre Jim Carrey y Jeff Daniels es legendaria, creando una de las comedias más citadas e influyentes de todos los tiempos. A veces, los papeles más pequeños dejan la impresión más grande. El puesto 14 es para un rol secundario pero inolvidable en El Gran Simon. Basada en la novela Oración por Owen, la película cuenta la historia de un niño con enanismo que cree que Dios tiene un propósito especial para él. Jim Carrey aparece en el presente como la versión adulta del mejor amigo de Simon, narrando la historia. Aunque solo lo vemos al principio y al final, su actuación es de una calidez y melancolía conmovedoras. Es un pequeño destello de la profundidad dramática que Carrey comenzaría a explorar más a menudo en los años venideros. ¿Te imaginas no poder mentir durante 24 horas? Para un abogado es una pesadilla. Para el público es comedia pura. En el puesto 13 se encuentra Mentiroso, Mentiroso. Carrey es Fletcher Reed, un abogado mentiroso compulsivo que es forzado a decir la verdad después de que su hijo pide un deseo de cumpleaños. Esta premisa es el vehículo perfecto para el genio físico de Carrey, quien literalmente lucha contra sí mismo para no mentir. La escena del bolígrafo azul es una escena icónica de la comedia física. La película fue un éxito monumental y demostró que su fórmula cómica de hombre común en una situación extraordinaria era infalible. En 1994, Jim Carrey no solo nos dio a Ace Ventura, sino también a un caótico dios nórdico del engaño atrapado en una máscara. El puesto 12 es para la explosiva La Máscara. Stanley Ipkiss es un don nadie cuya vida se transforma cuando encuentra una máscara que lo convierte en un torbellino de dibujos animados con poderes ilimitados. Los revolucionarios efectos visuales permitieron que la imaginación de Carrey cobrara vida de una manera nunca antes vista. La película es una fusión perfecta de su comedia física y la tecnología de vanguardia, creando un clásico inolvidable que sin lugar a dudas lo catapultó al estrellato mundial. ¿Es un genio o un loco? ¿Un comediante o un provocador? Para interpretar al legendario Andy Kaufman, Jim Carrey no actuó, se convirtió en él. El puesto 11 es para la aclamada El Lunático. Carrey encarnó a Kaufman de una manera tan profunda que se mantuvo en personaje durante toda la producción, confundiendo y exasperando al elenco y al equipo. Su transformación fue tan completa que le valió su segundo Globo de Oro consecutivo. La película es un fascinante biopic sobre un artista inclasificable, y la actuación de Carrey es una de las más comprometidas y complejas de la historia del cine. Un verdadero acto de inmersión total. Antes de ser una estrella de cine,
un joven Jim Carrey buscaba su gran oportunidad en la pantalla chica. Entramos en el top 10 con un vistazo a sus inicios. La serie de televisión de 1984 The Dog Factory, aquí, interpretaba a un joven e ingenuo dibujante que se muda a Hollywood para trabajar en un estudio de animación. Aunque la serie duró solo 13 episodios, es una pieza crucial de su historia. Ya se pueden ver los primeros indicios de su talento para la comedia física y su carisma natural. Es un recordatorio de que, incluso antes de la fama mundial, la estrella de Jim Carrey ya estaba lista para brillar. Años después de su apogeo como protagonista, Carrey demostró que podía robarse una película con un papel secundario inolvidable y brutal. El sorprendente puesto 9 es para Kick-Ass 2. Interpreta al coronel Stars and Stripes, un ex mafioso convertido en superhéroe justiciero y cristiano renacido. Es un personaje violento pero con un estricto código moral, una contradicción que Carrey maneja a la perfección. Trágicamente, después del rodaje y tras la masacre de Sandy Hook, Carrey condenó la violencia de la película y se negó a promocionarla. A pesar de la controversia, su actuación es poderosa, comprometida y uno de los puntos más altos de la película. ¿Cómo cerrar el círculo de uno de tus personajes más icónicos? Con una actuación final que combina la locura con un toque de tragedia. El puesto número 8 es para su, hasta ahora, última aparición como el Dr. Robotnik en Sonic the Hedgehog 3. En esta entrega, Carrey exploró un lado más oscuro del personaje, mostrando el peso de sus derrotas pasadas. Introdujo al personaje del abuelo Robotnik, Gerald, permitiendo a Carrey jugar con un legado familiar y una locura heredada. Su actuación fue aclamada como el cierre perfecto para el personaje, equilibrando la comedia con una sorprendente profundidad y dejando la puerta abierta a un posible, aunque incierto, regreso. Si tuvieras el poder de Dios, ¿qué harías? ¿Resolver el hambre en el mundo o atraer la luna para una cita romántica? El puesto número 7 es para Todopoderoso. Carrey es Bruce Nolan, un reportero de televisión descontento con su vida que recibe los poderes de Dios, interpretado por Morgan Freeman. La película es una de las comedias más exitosas de su carrera, y por una buena razón. Es hilarante, tiene un gran corazón y plantea preguntas interesantes sobre la fe y la responsabilidad. La química de Carrey con Jennifer Aniston y Steve Carell es perfecta, creando una comedia clásica que sigue siendo tan divertida y relevante como el día de su estreno. Antes de que su nombre encabezara los carteles, Carrey formó parte de un elenco de lujo en una aclamada película de Francis Ford Coppola. En el puesto número 6 está Peggy Sue, Su pasado la espera. En esta historia sobre una mujer que viaja en el tiempo a sus días de instituto, Carrey tiene un papel secundario como Walter, el bromista de la clase. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su energía es inconfundible. Coppola le dio libertad para improvisar, y sus breves apariciones están llenas de la inventiva cómica que lo haría famoso. Es un pequeño papel que muestra a un futuro gigante trabajando con una leyenda. Lejos de las muecas y los gags, encontramos una de sus actuaciones más crudas y devastadoras en una película para televisión que pocos recuerdan. El puesto número 5 es para Doing Time on Maple Drive. En este drama familiar, Jim Carrey interpreta a Tim, el hijo alcohólico y oveja negra de una familia aparentemente perfecta que se desmorona bajo el peso de sus secretos. Estrenada en 1992, 2 años antes de su explosión de fama, esta película mostró al mundo que Carrey tenía un registro dramático inmenso. Su interpretación es desgarradora y sutil, un presagio del increíble actor dramático que se escondía detrás del comediante. ¿Qué es más real? ¿La película o el documental sobre el colapso mental que ocurrió para hacerla? El puesto 4 es para una obra única, el documental de Netflix Jim y Andy. Este filme utiliza metraje detrás de cámaras nunca antes visto de la producción de El hombre en la luna. Vemos a un Jim Carrey que no interpreta a Andy Kaufman, sino que es Andy Kaufman llevando su método actoral a un extremo peligroso y fascinante. Es un retrato íntimo y a veces aterrador sobre la identidad, el arte y el precio de la fama. No es una película de Jim Carrey, es una ventana directa a su alma de artista. ¿Y si pudieras borrar a alguien de tu memoria para siempre? ¿Lo harías? La medalla de bronce, en el puesto 3, es para una de las mejores películas del siglo XXI.
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. En un papel que sorprendió al mundo, Jim Carrey interpreta a Joel Barish, un hombre introvertido y herido que decide someterse a un procedimiento para eliminar los recuerdos de su exnovia. Su actuación es contenida, melancólica y profundamente humana. Demostró sin lugar a dudas que era mucho más que un comediante. Es una obra maestra sobre el amor, la pérdida y la memoria, con una actuación central de Carrey que es sencillamente inolvidable. Después de años alejado de los focos, regresó a la televisión para entregar la actuación más vulnerable y compleja de su vida. La medalla de plata, en el puesto número 2, es para la serie Kidding. Jim Carrey es Jeff Pichirillo, conocido por los niños como Mr. Pickles, una querida estrella de la televisión infantil al estilo de Mr. Rogers. Sin embargo, su vida personal se está desmoronando tras una tragedia familiar. La serie es una exploración magistral del dolor, la bondad y la dificultad de mantener la esperanza en un mundo cruel. La actuación de Jim Carrey es una síntesis de toda su carrera. Combina la comedia, la ternura y una tristeza desgarradora. Es su trabajo más maduro y para muchos el mejor. Y llegamos a la cima. Una película que no solo fue un triunfo actoral, sino una profecía. Una sátira que se volvió más real con cada año que pasaba. En 1998 nos hizo una pregunta aterradora. ¿Y si tu vida no fuera tuya? El puesto número 1, la mejor obra en la carrera de Jim Carrey es The Truman Show. Él es Truman Burbank, un hombre cuya vida entera, sin que él lo sepa, es un reality show transmitido 24/7 al mundo. La actuación de Carrey es una obra de arte. Navega perfectamente entre la comedia ligera de la vida falsa de Truman y el terror existencial de su descubrimiento. Es divertida, conmovedora y profundamente filosófica. Una película perfecta, con una actuación perfecta, que define el legado de un actor verdaderamente único. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la increíble filmografía de Jim Carrey. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo análisis. ¡Hasta la próxima!